Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este último encuentro de la cuarta jornada de educación sexual integral en el 50. Agradecida a las personas que nos visitan hoy. Nos han visitado el año pasado también, así que un placer volver a encontrarlas. Hoy nos visita Rosana López Rodríguez y Romina De Luca con el conversatorio ESI con perspectiva de género o ESI feminista. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo les va? Bien. ¿Qué tal, Silvana? Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, ampliamos un poco esa presentación, como nos habían pedido. Yo soy militante del Frente Feminista de Razón y Revolución de 13 Rosas, que es un frente feminista y socialista, y bueno, estamos militando ESI con ESI feminista, y ya verán con qué discusiones venimos aquí. La compañera que está acá con nosotros ya se presentará ella más ampliamente. Ya dijiste que es la doctora Romina De Luca, es doctora en Historia y especialista en Educación. Ella debe tener un montón de cosas más lindas sobre la Conti para decir. Super. Bueno, empiezo yo, querés presentarte, Romy, y después arranco, no sé, cómo quieran. Como gusten. Bueno, mi nombre es Romina De Luca, soy también militante de Razón y Revolución y del Frente Feminista 13 Rosas y de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro. Y sobre el final de esta charla les vamos a contar un poco las distintas actividades que estuvimos impulsando, tanto el Frente de 13 Rosas como desde la Corriente Nacional Docente Conti Santoro en las escuelas, pensando cómo construir una ESI feminista. Agradecemos, por supuesto, la invitación a participar de este último conversatorio. Al contrario, chicas, bienvenidas de nuevo. Bueno, ahí vamos. Bueno, lo que yo quería contarles con relación a esta charla que tenemos por delante es un intento de reflexión básicamente sobre esa, en principio, disyuntiva aparente que se planteaba en la pregunta de la charla, ¿sí? Una de las primeras preguntas, si no la primera, diría yo, que como docentes nos hacemos a la hora de pensar nuestra actividad con los estudiantes y las estudiantes, es la de los objetivos. ¿Qué queremos lograr? Incluso más allá de la letra fría de alguna resolución, de un memo, de una ley o de un proyecto educativo institucional. En el caso particular de la ESI nos encontramos con dos características que tenemos a nuestro favor. Por un lado, la transversalidad, que nos permite ir mucho más allá de las herramientas con las que contamos para nuestras propias disciplinas, ¿verdad? Y por otro, que la ESI tiene una serie de lineamientos amplios y tenemos, por lo tanto, la tarea de llenar de contenidos eso que vamos a proveer. Eso es todo un desafío, porque a veces resolvemos según el clima ambiente, porque la exigencia cotidiana de la tarea docente no nos permite mucho más. Entonces nuestra idea es que podamos aprovechar este espacio para reflexionar no solamente acerca de los objetivos para con nuestros alumnos y alumnas, sino también para con nuestro propio aprendizaje. Entonces la pregunta de la charla tiene que ver con lo que queremos lograr con la ESI. Sabemos que hay diferentes posiciones a partir de las cuales podemos encarar en estos contenidos. Por lo tanto, tener claridad conceptual a la hora de hacer esa elección nos permitirá ser más coherentes y conscientes de las enseñanzas que queremos transmitir. Vamos a partir entonces de dos conceptos clave. Uno es el sexo y otro el género. Estamos en una charla sobre educación sexual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el sexo y qué es el género? La conceptualización de género es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo en la segunda ola. Si lo situamos históricamente, es ese que va de la década del 60 hasta fines de los 70, comienzos de los años 80.
esa es una contribución que sirvió para sentar las bases de la caracterización de patriarcado. Escuchamos todo el tiempo y hablamos todo el tiempo a las feministas de qué es el patriarcado. Bueno, ahí está la primera aproximación a una definición de patriarcado. Lo femenino y lo masculino son conductas impuestas socialmente, ¿sí? Funciones adjudicadas aún antes del nacimiento, según seamos hombres o mujeres. Son roles, son estereotipos. El feminismo que describió estos roles encontró también que esos roles no eran inocentes, que eran roles políticos. La función política es la de la subordinación de una mitad de la humanidad a la otra mitad de la humanidad. Las mujeres subordinadas a los hombres. Los sistemas de género se entienden como conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales que se elaboran a partir de la diferencia sexual anatómico-fisiológica y que dan sentido a las relaciones entre las personas sexuadas. Por lo tanto, es una herramienta analítica que nos permite expresar esa subordinación estructural existente entre hombres y mujeres. Ahora bien, dijimos que el género, en tanto sistema político, se construye sobre una base biológica, ¿sí? Vale decir, el sexo. Las diferencias biológicas entre los cuerpos de las niñas y mujeres, son interpretadas por la sociedad como la causa de nuestra propia subordinación. Entonces el sexo o la diferencia sexual, que es la que permite la gestación, el parto, la lactancia, se comprenden en la cultura patriarcal como los elementos que explican las desventajas en que vivimos, mujeres y niñas. Esto significa concebir el género como una construcción social de esa diferencia sexual, es decir, a partir de la biología de los cuerpos o del sexo. Esto no quiere decir que haya algo en la biología humana que justifique esa dominación. Las mujeres no tenemos funciones cerebrales distintas ni capacidades sociales diferentes a las de los hombres. Solamente una capacidad necesaria socialmente nos distingue de los hombres, y esa es la capacidad reproductiva. Pero que una capacidad sea distintiva y necesaria no dice nada respecto de cómo debe manejarse socialmente esa necesidad en la sociedad. ¿Sí? A ver, pongo como ejemplo lo siguiente. Pensemos en el trabajo, ¿sí? El trabajo es necesario para la reproducción de la vida humana. Y la existencia del trabajo se produjo bajo distintos sistemas de producción, ¿sí? Que exista una necesidad no significa cómo debe procesar determinada sociedad dicha necesidad. O sea, hemos sobrevivido trabajando en el comunismo primitivo, en la esclavitud, bajo el feudalismo y ahora bajo la explotación del capitalismo. Decíamos entonces que las pautas del género son adquiridas y aprendidas a través de un complejo proceso de socialización que se vive tanto a nivel individual como social. Por lo tanto, no se derivan naturalmente del sexo. Esto implica el cuestionamiento de una supuesta esencia femenina en las niñas o mujeres y una masculina en los niños y hombres, ¿sí? Y acá es donde empezamos a hablar de feminismo. El feminismo es una teoría y una acción política, una toma de conciencia de las mujeres en tanto individuos sociales que somos sujetos de subordinación bajo la estructura patriarcal. El objetivo del feminismo es construir una sociedad en la cual dicha diferencia jerárquica no exista. De modo tal que la piedra de toque del feminismo es la eliminación del género. Ninguna mujer elige vivir en una relación de subordinación. Y cuando descubrimos de qué se trata, o sea, de qué va esto, y nos acercamos o nos incorporamos al feminismo,
vamos buscando y construyendo programas, estrategias colectivas para abandonar ese terreno de la inferioridad social. Dicho esto, el feminismo se encuentra actualmente acorralado por el generismo. ¿Qué es el generismo y cuáles son sus fundamentos? El generismo considera que la forma de enfrentar las relaciones jerárquicas de género es con más género. Y así que la perspectiva de género, de la identidad de género, sea la corriente dominante en las políticas actuales. Los fundamentos que tiene son, por un lado, el feminismo interseccional, y por otro, que es más amplio y más general y que incluye el feminismo interseccional, el liberalismo posmoderno. La interseccionalidad señala que todas las determinaciones sociales a las que somos sometidos los seres humanos están en el mismo nivel, ¿sí? Entonces, esto borra las estructuras que sostienen la sociedad. Entonces, al mismo nivel está la explotación, que el racismo, que el sexismo, que la discriminación, que la homofobia, ¿sí? Las consecuencias de este tipo de feminismo son las siguientes. Por un lado, el feminismo se ve obligado a incorporar a su lucha a otros sujetos políticos. Y por otro, se atomiza una lucha según la cantidad de opresiones, generando una jerarquía infinita. Podemos seguir sumando opresiones, discapacidad de esto, ¿sí? Obesidad. Las mujeres vamos perdiendo entonces el derecho a la lucha feminista porque todas las identidades deben ser contempladas. Entonces, si queremos cambiar la realidad, tenemos la tarea de reflexionar sobre estos problemas, para generar conciencia y para promover, en tanto agentes sociales de la educación, políticas públicas coherentes con nuestros objetivos. El primer paso, creo yo, es utilizar los términos con precisión. Dos de ellos ya los desarrollé recién, ¿sí? Sexo y género. Las personas no nacemos sin sexo y se nos asigna cuando nacemos. Las personas tenemos un sexo que en muchísimos casos se conoce antes del nacimiento. El sexo de la especie humana, en tanto especie, es dimórfico. Hay hombres y hay mujeres. El sexo no es fluido, no es un espectro. Tampoco la especie humana es comparable con otras especies animales. La tecnología, ¿sí? El desarrollo de los medios de producción no puede cambiar el sexo. Solamente puede modificar la apariencia externa. Los seres humanos no nacemos en un cuerpo equivocado. Nuestro cuerpo está bien. Lo que está mal son las imposiciones sociales, aunque se vistan de progresismo. Tampoco hay cerebros sexuados, no hay cerebros de mujer y cerebros de hombre. Ser mujer no es un sentimiento, por el contrario, somos mujeres sometidas a leyes de la femineidad. Debemos definir entonces con precisión porque no todo es lo mismo. Vinculado con esto, deberíamos definir también qué cosa es la intersexualidad, que es algo que aparece siempre en el medio cuando se dice que el sexo de la especie humana es dimórfico. La intersexualidad es una condición genética que no prueba la inexistencia del dimorfismo sexual en el 99% de la especie. Por su parte, la transexualidad es un fenómeno de transición hormonal y quirúrgica, y la orientación sexual es la elección afectiva y sexual. Podemos ser homosexuales, bisexuales, heterosexuales. En este campo, en el de las orientaciones, la lucha contra la discriminación es crucial. Y una de las leyes fundamentales que elimina formalmente, y digo formalmente porque hay muchos resabios en nuestra sociedad de conservadurismo y de reacción, digo formalmente la discriminación es la ley de matrimonio igualitario. Nada de todo esto es lo mismo que identidad de género autopercibida constatada por una autodeclaración. Todos tenemos derecho a conocer los riesgos y los costos físicos y psicológicos de una transición.
y la sociedad tiene el deber de velar por el cuidado de la salud. En el afán por la despatologización se produce una doble operación. Por un lado, se prohíbe a la sociedad averiguar, estudiar, indagar, cuidar, ¿sí? Vale decir, la despatologización funciona como obstáculo epistemológico, funciona como descuido de las personas que necesitan tratamiento y como censura. Y por otro, se acepta y se promueve que las personas pueden estar que estas personas, digo, que puedan estar confundidas, lleven a cabo acciones médicas irreversibles, como una hormonación cruzada, cuyas consecuencias pueden ir desde el cáncer hasta los ACV. Digo, lo de los ACV lo sabemos todas las mujeres que alguna vez nos enfrentamos a la anticoncepción y las pastillas anticonceptivas. Digamos, la primera observación que se nos hace a las mujeres es, bueno, esto tiene riesgo de ACV, de embolias, bien, siendo hormonas que son propias del cuerpo de una mujer. Esos riesgos se incrementan exponencialmente cuando esas dosis de hormonas no es un cuerpo preparado para esas dosis de hormonas, ni progesterona, ni estrógenos. Bueno, podemos hablar incluso de esterilidad, ¿sí? Desde el discurso entonces políticamente correcto se idealiza este tipo de transiciones, como si fueran la panacea, ¿sí? Sin ningún tipo de cuidado ni de pensar qué problemas pueden encubrir para las mismas personas que las buscan. Esa concepción complaciente según la cual quienes hacen ese cambio se encuentran consigo mismos, pero a la vez se censura sistemáticamente y con mucha violencia los casos cada vez más crecientes de transiciones, mientras se omiten estos daños colaterales en la salud que yo mencionaba recién. Estoy convencida de que necesitamos una ardua discusión social en torno a este problema, porque la identidad de género es la forma de hacer prevalecer los deseos individuales sobre las necesidades sociales, incluso a costa de la propia salud de los individuos. Tenemos que hablar de violencia sexual contra los niños, las niñas y los adolescentes. Permitir estas intervenciones en edades en las cuales la capacidad para decidir todavía está en construcción es todo lo contrario de atender al interés superior del menor. Las feministas no podemos aceptar el generismo porque no nos identificamos con nuestra subordinación. A ver, recién daba el ejemplo del trabajo, ahora voy a dar otro ejemplo, también vinculado al trabajo. Sería como decir que los esclavos libertarios se identifican con su esclavitud y que hay múltiples maneras de ser esclavos y que esa multiplicidad es una forma de liberación. Imposible que a alguno de nosotros se nos ocurra pensar eso. La agenda de las mujeres más vulnerables, las obreras, una agenda feminista se da de patadas con la reivindicación del género, porque el generismo nos considera privilegiadas cuando coincide, pongámosle comillas a esto, nuestro sexo con nuestro género. Esto es un gran error. Dijimos que el género es subordinación y ninguna mujer elige vivir subordinada, ni acepta alegremente vivir subordinada. No es una elección ni es un derecho. No tenemos derecho a ser esclavas. Las feministas nos oponemos también a la resolución de conflictos sociales a costa de las mujeres. El cupo laboral, las capacitaciones que nos excluyen después de los 30 años. Doy un solo ejemplo, el caso del Plan Progresar, en el cual se otorgan, el Ministerio de Educación de la Nación otorga becas, ¿sí?, para garantizar la igualdad de oportunidades en la escuela. El texto de la convocatoria dice: se prioriza a personas trans y con discapacidad sin límite de edad en todos los tipos de beca. Cuando, por su parte, dice que para las mujeres el límite de edad va a ser de 30 años, ¿sí? No podemos luchar como feministas, no podemos enseñar
ya sea educación sexual integral, ni ninguna otra disciplina desde el feminismo, lo cual implica, digamos, así no se puede luchar, porque esto implica una dilución del movimiento que contiene las luchas que nos protegen como mujeres. Se borra nuestro derecho y nuestro sexo cuando nos dicen personas gestantes, o cuando leemos por allí o escuchamos a la ministra de Salud hablar de la lactancia humana. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que la justicia dictamine, como en Gran Bretaña, que no solo las mujeres amamantan y por lo tanto no corresponde entregar una licencia para amamantar a una trabajadora? Ese borrado es progresivo. Otra pregunta. ¿Qué va a pasar con la figura legal del femicidio? ¿Sí? El agravante que el feminismo luchó durante años para que se incorporara al Código Penal, cuando una persona mate a otra persona. Y aclaro que esto de persona mata persona está también a las puertas de nuestra legislación. Tenemos un proyecto de ley por el cual no hay que inscribir a los recién nacidos con su sexo de nacimiento, porque después, en todo caso, elegirán a lo largo de sus vidas. Persona mata persona. ¿Cuándo tendremos la posibilidad las mujeres de disponer de nuestra capacidad reproductiva? ¿Por qué no tenemos ley de aborto libre y gratuito? ¿Cuáles son los límites de las técnicas de reproducción humana asistida? La donación de óvulos, el alquiler de vientres. ¿Cuándo se va a dejar de lucrar con el deseo y el sufrimiento de las mujeres para ser realmente abolicionistas de la prostitución? Creo que tenemos que pensar en una educación sexual feminista que no fragmente las luchas y que llame a los hechos sociales por su nombre. Me parece que cuando volvamos a llamar bullying al bullying, discriminación a la discriminación, racismo al racismo, homofobia a la homofobia y violencia patriarcal a la que sufrimos las mujeres por la imposición genérica, sabremos por dónde empezar. Bueno, eso es todo por ahora. Bien, bueno. Bueno, yo voy a arrancar por algo que señaló Rosana recién, y es esto de que el feminismo se encuentra actualmente acorralado por el generismo. Y la consecuencia de esto, ella explicaba, es que la forma de enfrentar las relaciones jerárquicas de género aparece reforzando el género. De allí que uno encuentre que aparecen categorías como perspectiva de género, identidad de género, que aparecen como corrientes dominantes en las políticas educativas actuales. Ella habló recién de la interseccionalidad, es decir, de cómo se ubican todas las determinaciones sociales al mismo nivel, borrando la estructura que sostiene la sociedad. Entonces, decía ella, aparecen al mismo nivel explotación, racismo, sexismo, discriminación, homofobia, etcétera, ¿no? Y esto que ella señalaba tiene muchas manifestaciones en la ESI. Yo me voy a concentrar centralmente en analizar cómo esto aparece en la ley 14.744, que es la Ley de Educación Sexual Integral de la Provincia de Buenos Aires, con alguna mención a la Ley de Educación Nacional. Y en un segundo lugar, lo que quiero desarrollar es, bueno, precisamente cómo construimos una ESI feminista, ¿no? Bien. Veamos el primer punto. En primer lugar, lo que podemos decir es que la sanción de la ley 26.150 a nivel nacional en 2006, obviamente hoy nos permite estar dando este taller, ¿no? Entonces, podemos decir que obviamente esto implica un avance, ¿no? Pero también hay que decir que este proceso tiene límites y en realidad por cómo se gestó la ley. ¿Por qué digo esto? Porque si analizamos cómo surgió la ley nacional del 2006, bueno, lo que uno encuentra es que no hubo una convocatoria masiva a toda la sociedad, ¿no? Entonces, la ley no es el resultado de un proceso de discusión social. Es por eso que encontramos que existe toda una falta de consenso social al respecto de algunos términos educativos.
¿Qué se busca promover? ¿Cómo? ¿Para qué? Y esto, a nuestro criterio, digamos, explica o nos permite entender ciertas contradicciones que tiene la ley nacional y también la ley provincial, ¿no? Por ejemplo, si analizáramos la ley nacional, bueno, todos estamos contestes del artículo 5º, ¿no? Que es aquel que establece que la ESI tiene que desarrollarse en el marco del respeto de los idearios y las convicciones de la comunidad, ¿no? Y sabemos también que esto operó como un obstáculo al desarrollo de la ESI, ¿no? En este punto, la ley provincial, lo primero que hay que decir es que se sancionó recién en 2015, es decir, 9 años más tarde, ¿no? Y en este punto podemos decir que también tiene estas contradicciones que aparecen en el artículo 5º. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque por un lado, el artículo 4º de la ley provincial dice que la ESI es obligatoria, la educación sexual es obligatoria, ¿no? Inclusive en la fundamentación se explicita que para los docentes desaparecen las instancias de consentimiento brindado por las familias o por los directivos para desarrollar la ESI en las aulas. Y, digamos, lo que en teoría le daría plena libertad, digamos, a los docentes para trabajar esto. Pero en el mismo nivel, el artículo 6º también indica que se tiene que vincular a la escuela y a la familia a los fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la ley y sensibilizarlos de los contenidos, ¿no? Esto también aparece mucho en las distintas circulares que se bajan a las escuelas, digamos, y en los debates, ¿no? Entonces, acá encontramos una primera contradicción. Hay libertad, hay que consensuar, ¿sobre qué bases? ¿Sobre qué objetivos que la sociedad pretende alcanzar con este proceso de discusión, ¿no? Entonces, me parece que es importante señalar que estas contradicciones tienen que ver con esa ausencia de un debate social, ¿sí?, fundante de la ley. Y esto es distinto a, por ejemplo, cuando uno analiza el debate por el matrimonio igualitario. Ahí sí uno encuentra una demanda de décadas que es compartida y militada además por el feminismo, ¿no? El feminismo militó la ley en las calles. Y en este punto, como decía Rosana, la ley de matrimonio fue la última ley progresista en contra de la discriminación. Fíjense que si uno analiza cuando hubo un debate social, en tal caso, en relación a la ESI, bueno, podría encontrarlo en el 2018, al calor del debate por la interrupción legal y voluntaria del embarazo, se crea todo un estado de debate masivo en torno a la ley de educación sexual integral. Aparece el movimiento Con mis hijos no te metas, se empieza a pensar, bueno, ¿qué partes de la ley habría que cambiar, ¿no? Y esto es importante señalarlo, ¿por qué? Porque decir, digamos, que la ley no tuvo un debate social, no niega que hubo un debate parlamentario en el 2006. Sí, efectivamente, debate parlamentario hubo, pero no es el mismo grado de discusión y de involucramiento social si analizamos el contexto del 2006 con el contexto del 2018, ¿no? Y esa operación en donde una ley aparece por arriba, también lo encontramos en la ley de identidad, ¿no? O sea, tienen ese mismo aspecto. Y esto, digamos, me parece que es importante señalarlo porque antes Rosana decía este acorralamiento de la ESI por el generismo y la interseccionalidad, y esto se ve, por ejemplo, cuando encontramos que se busca equiparar todo el corpus normativo diciendo como que los estados de debate y de discusión social de educación sexual, matrimonio igualitario e identidad fueron los mismos. Y vemos, ¿sí?, que efectivamente esto no es así. En segundo lugar, digamos, para también poder ver cómo esta ausencia de debate se manifiesta en distintas contradicciones, hay otra que es muy clara que aparece en la ley, que es la contradicción entre ciencia e ideología. Fíjense que el artículo 5, el 5º, en este punto es clave, ¿no? Y expresa precisamente los dos términos de esta contradicción. Por un lado, cuando, digamos, el artículo 5º fija que debe garantizar el organismo de aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Bueno, que se debe garantizar la enseñanza y el aprendizaje de una educación sexual integral a través de
conocimientos científicos, pertinentes, precisos, confiables y actualizados. Todo esto nos remite al primer término, al término este de científico, pero luego agrega, ¿sí?, en la misma oración, la idea de que esa educación sexual debe lugar al desarrollo de una perspectiva de género y de diversidad. Y el género es una construcción social, y precisamente, como explicaba Rosana antes, la ESI debería permitirnos derribar esa construcción. El generismo en este punto es profundamente subjetivista y anticientífico, es decir, y la ley busca conciliar estos dos polos que son antagónicos. El anticientificismo también aparece cuando se nos prohíbe, como decía Rosana, problematizar sobre ciertos problemas, ciertos temas, terapias de hormonización, vientres de alquiler, entre otros, ¿no? Y también esta falta de discusión social se expresa en la colocación de demandas individuales como si fueran derechos, todos en pie de igualdad, que la sociedad tiene que garantizar sin discutir ni cuestionar, ¿no? Esto es el generismo queer, como antes Rosana expresaba. De hecho, esto también aparece en el artículo 5, en el inciso B, cuando se habla de que se debe asegurar el derecho a la libertad sexual, el derecho a la autonomía, a la integridad y la seguridad sexual, el derecho a la privacidad sexual, el derecho a la equidad sexual, el derecho al placer sexual, y esto lo voy a retomar, el derecho a la expresión sexual emocional, a la libre asociación sexual, a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, esto también lo quiero retomar, el derecho a la información basada en el conocimiento científico y el derecho a la atención a la salud sexual. Entonces, acá lo que tenemos que preguntarnos es si está en el mismo nivel el derecho a la decisión el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres, es decir, la voluntad de decidir maternar o no, y por ende el derecho al aborto libre, voluntario y gratuito, que el derecho a la expresión de género, por ejemplo, ¿no? Hoy no existe el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres para millones de mujeres, porque el aborto no es libre ni voluntario, y sabemos que este problema afecta especialmente a las mujeres obreras. Esto, digo, es todo un dato que en la reciente semana de la ESI, que se estuvo transitando hasta la semana pasada, la apertura estuvo Dora Barrancos, y ella habló de cuestionar los mandatos femeninos y la maternidad, pero no se quejó de que estuviera cajoneado el tratamiento de la ley, ¿no? Entonces, como sociedad tenemos que jerarquizar estas demandas, y hay términos que no podemos dejar de analizar. Si el Estado debe garantizar el derecho al placer sexual, entonces habilita, por ejemplo, la regulación de la prostitución. Un varón puede aducir, y es lo que a menudo ocurre, si tiene dinero, que paga por su derecho al placer sexual. Esto es por eso, ¿sí?, que siempre vemos que regulación y generismo van siempre de la mano. Y en este punto, indicativo de lo que decimos, de esta serie de contradicciones que la ley busca, ¿sí?, conciliar, es que en el mismo artículo se habla también de informar, sensibilizar para la prevención de la violencia, el abuso sexual, la trata de personas y los delitos contra la integridad sexual. ¿Notan que les quita una palabra a la palabra prostitución, que no aparece? ¿Por qué lo hacen? Bueno, cuando Zaffaroni nos dice a las abolicionistas, La perdimos a del otro Romina. lado, Ahí está. Por momentos pensamos que te habíamos perdido. Seguí, ay, seguí. no sé dónde me quedé. Estaba... ¿llegaron a escuchar lo de la prostitución? Estabas criticando a Zaffaroni, me parece. Ah, bien, estaba criticando a Zaffaroni, que claro, Zaffaroni decía, acusa a las abolicionistas, ¿sí? Dice, eso no es abolicionismo de la prostitución, es prohibicionismo, es decir, obviamente, no hablan en la Ley de Educación Sexual Integral, no aparece la palabra prostitución porque están a favor de regularla. Entonces digo, en el mismo sentido que venimos analizando, bueno, se habla de garantizar la equidad de varones y mujeres, ¿no? Ahora, no nos dicen cómo van a hacerlo, y en paralelo, la ley permite formas de violencia más extremas hacia las mujeres, como la prostitución,
libre, van a decir, ¿no? Aunque me gustaría que le hablen de esta libertad a las mujeres obreras, y también la maternidad forzada porque no existe el derecho a decidir. Entonces, estas contradicciones tienen que ver con lo que decíamos antes, la ausencia de un debate social, por un lado, y el acorralamiento de la ESI por el generismo. Así, lo que es un deseo individual, que, dicho sea de paso, tiene que ser pago, como la prostitución o los vientres de alquiler, o pagado por la sociedad, como las terapias de hormonización, se presenta en clave de el deseo como derecho individual que pasa a ser derecho humano, es decir, la sociedad me lo garantiza sin preguntarme a mí por qué. Por eso es que la ley provincial de educación sexual recupera las categorías de identidad de género, ¿no? En tanto se indica que, bueno, las políticas a instalar en los establecimientos tienen que recuperar el respeto por las diversidades sexuales y el respeto por la identidad de género, tomando en cuenta, bueno, las características, digamos, socioculturales de la provincia. Entonces, en tanto hablamos de identidad de género, se refuerza esa solidificación y fragmentación de eso que nosotras bien llamamos cárceles, y que implica reforzar la dimensión de lo individual por encima de lo colectivo y lo social. Esto no solo aparece en la ley, digamos, la ley se expresa luego, por ejemplo, ¿sí?, cuando el SUTEBA define cómo entiende la ESI. Y esto lo digo porque estamos en el marco de un profesorado donde muchos alumnos o van a ser docentes o ya están trabajando de docentes, entonces es importante ver, bueno, cuál es, ¿sí?, la bajada que tiene el sindicato en este punto. Y obviamente ahí con Rosana utilizábamos una expresión un poco coloquial, pero lo voy a decir porque es muy gráfica, que la ESI parece como un polirrubro, donde entra todo, ¿sí?, menos lo que refiere, digamos, ese contenido sexual. Por ejemplo, en sus capacitaciones, el sindicato dice que la ESI es un enfoque integral que abarca la diversidad, no solo sexual, sino también lo étnico, lo religioso, lo familiar y lo cultural, porque todo convive en la escuela, ¿no? La conclusión es clara, que hay una gran sumatoria de temas, ¿sí?, que podían tomarse en otras materias, desvalorizando los temas que sí tienen que jerarquizarse y examinarse en la educación sexual integral. Por otro lado, esto también aparece en las capacitaciones masivas de la ESI, ¿no? Entonces pienso, bueno, la que se realizó el año anterior, ¿sí?, en la semana de la ESI, Sanchezini destacó que la ESI tenía que trascender la noción de relaciones sexuales a través de un conocimiento actualizado desde la perspectiva de género y promoviendo el respeto a la diversidad, ¿no? Finalmente esto también, digamos, obviamente apareció muy fuertemente en la semana de la ESI, digamos, de este año. Y me gustaría, para terminar, empezar por la idea de que, bueno, digamos, derribar algunos mitos, ¿no?, que también aparecieron en las capacitaciones de la semana de la ESI. Por un lado, empezar con, digamos, la idea de que la escuela es expulsiva frente a estas identidades, y por eso la agenda de la ESI en particular, y de la escuela en general, tiene que pasar por ahí, ¿no? De hecho, se afirmaba en 2 de las 5 jornadas de la ESI de este año, que la escuela era el segundo lugar más expulsivo de las infancias trans, ¿no? Y acá lo que me gustaría recordar es que en nuestro país, de cada 10 que arrancan la escuela secundaria, entre 4 y 5 abandonan. ¿Qué los unifica a todos esos? Su condición de clase obrera. De todos los que se calcula, y además a esa cuenta hay que calcular todos los que pensamos que van a abandonar en el contexto de pandemia, cuando lleguemos a fin de año con el 60% de los niños y las niñas pobres. Entonces, hay algo que unifica a todos estos, infancias obreras, infancias pobres, infancias desescolarizadas. Y esto ocurre también con las niñas y adolescentes que transitan embarazos. Miles de testimonios de alumnas que estudian en los CENS nos cuentan de esa expulsión. Dejé la escuela porque me embaracé, porque tenía que cuidar a la familia, a mis hermanitos, porque mi marido no quería que estudie, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto, que la escuela expulsa, pero expulsa a la clase obrera, vamos a oponernos a la política de la guetificación, es decir, a la idea de que tenemos que crear espacios aislados para determinada población, espacios que además se construyen con recursos del Estado y fragmentan lo que tendría que ser una educación común. Entonces,
Rosana decía en el cierre, tenemos que pensar una educación sexual feminista que no fragmente las luchas, y precisamente ese es el desafío. Entonces, para recuperar esto, desde 13 Rosas, la Corriente Nacional Docente Concientizadora, los espacios donde nosotros militamos, lo que intentamos es construir una ESI feminista, y feminista abolicionista, es decir, que recupere todo esto que decíamos está silenciado en la Ley de Educación Sexual y en también cómo esto se manifiesta. Tareas que hemos realizado nosotras, bueno, para avanzar en esto, talleres en los encuentros nacionales de mujeres sobre abolicionismo y ESI en clave abolicionista, la colección 13 Rosas de ediciones R&R, que está centrada en torno a recuperar esto, la agenda de las mujeres para poder trabajar adaptándolo, digamos, en las escuelas secundarias, el Congreso Abolicionista Internacional, integrar espacios como contra el borrado de las mujeres, los encuentros nacionales docentes contra la trata y la prostitución, y también dictando, como hicimos el año pasado, más de 50 talleres en escuelas secundarias, hablando de trata y prostitución, es decir, de la violencia extrema que se dirige hacia las mujeres, y cómo eso refuerza el patriarcado, donando material a las bibliotecas. Entonces, efectivamente, de esta encerrona, como decía Rosana, hay que salir entendiendo las categorías y defendiendo la construcción de una ESI feminista que coloque en el centro del debate la agenda de las mujeres. Nada más, muchas gracias. Ro, no sé si vos querías pasar el videíto. Muteada. Estás muteada, Ro. Ahí está. ¿Se escucha? Sí, perfecto. No, ya está. Me quedé escuchando lo que hablabas, Romy, y bueno, no lo bajé. Igual era un minutito nomás. Pero era como disparador más que nada. Bien, ya pusimos toda la carne al asador. La discusión se armó y bien clara han sido las dos. Tenemos gente que las está felicitando desde los comentarios del Facebook, gente que comenta, por ejemplo, como Andrés Marcelo Sarlengo, y se está escuchando y viendo desde Venado Tuerto, Santa Fe. Saludos a Romina y Rosana. Así que se ve que... María Lavato dice, hay mucha desinformación aún en esta era en la que pareciera que la información está al alcance de todos. No es así, siempre pensamos, nació en un cuerpo equivocado, creyendo y sosteniendo que entendemos todo. Claramente, ¿no? Después tenemos otro, María Cecilia dice, hablando sobre la prostitución, que comentaban, nada más violento que la prostitución, los hombres que disponen de los cuerpos de las mujeres. Bueno, y tenemos un montón de... Me están pasando los mensajes mis compañeros porque hay un montón de comentarios saludándolos también y agradeciendo la posibilidad de poder poner esto hacerlo visible, ¿no? Digo, esto de poner toda la carne al asador, como decía Rosana recién, me parece que es una discusión que se tiene que dar y en una formación docente lo tenemos que seguir planteando, esto de la deconstrucción de algunas cuestiones que a mí me pareció súper interesante el análisis que hiciste vos, Romina, sobre la ley. La desmenuzaste increíblemente, así que hay mucho para seguir discutiendo. Bueno, eso quiero decir es gracias a Rosana, que es mi gran guía y maestra y me ayuda a pensar estos problemas, y lo estuvimos haciendo juntas. O sea, esta fue una división que hicimos, pero bueno, sí, porque me parece que eso es importante, porque como hablábamos con Rosana, poder entender el contexto en el cual se desarrolla la ley, se gesta la ley, también permite ver esto que uno encuentra como contradicciones, y tiene que ver con intentar conciliar cosas que tal vez no se pueden conciliar, ¿no? Y entonces si ya partimos de, bueno, qué características tiene la normativa, qué cosas dice, qué cosas no dice, y cómo las dice, ¿no? Bueno, podemos empezar a pensar estos problemas más teóricos, conceptuales y de categorías que hablaba Rosana. Tal cual, tal cual. Bueno, y después tenemos saludos de nuestros alumnos, Vanessa Rodríguez, cuánto hemos aprendido, Mirta Céspedes dice, buenas tardes para todos, no me iba a perder de ninguna manera este último conversatorio, y Agustina Moreira, bueno, que fue parte de esta jornada, buenas tardes, feliz de haber sido parte de esta hermosa jornada, tanto laburo detrás de las pantallas, bueno, compromiso, todos agradecimientos y lindos comentarios para todos los que estamos formando. Cecilia Rodenas dice, ¿cómo docentes debemos
deben hablar correctamente, no usen ese lenguaje, no es inclusivo sino ridículo. Bueno, hablando del lenguaje se ve que quedó. No sé qué es lo que cuál lenguaje es el que le molestó, no sé, no entiendo. Es complicado. ¿El lenguaje inclusivo o el otro? O el otro, No, claro, no sé. claro. No me quedó muy claro. No, pero bueno, vuelve a participar y dice, la escuela debe enseñar biología sobre el cuerpo, no ideología de género. Bueno, ahí vamos. Ahora entiendo qué es lo que le molestó, sí. Le molestó el lenguaje claro, inclusivo. Claro, pues no, y habla de que el pañuelito verde no nos representan. Bueno, está bien entonces que se dé la discusión sobre esto. Lástima, digo, lo que nos perdemos con la virtualidad es esto de poder intercambiar también, ¿no? Porque y te agradezco, Celina, que hayas participado, pero bueno, estamos en esta discusión. Es interesante también poder escuchar otras voces, ¿no? Sí, nosotros no nos hacemos cargo de la no representación por el pañuelo verde. No. Bueno, pero en fin. No, tal cual. El derecho a la salud reproductiva lo vamos a seguir luchando. No, Exactamente. Bueno, chicas, para mí ha sido un placer encontrarlas de nuevo, que hayan podido estar compartiendo con nosotras y con nosotros un ratito. Nosotros vamos a estamos cerrando, dándole el cierre a esta cuarta jornada, así que ha sido un placer. Ahí nos acompaña Mariana, que es la vicedirectora del Instituto 50. Hola, buenas noches. Hola de nuevo, porque las vi cuando estábamos iniciando el vivo. Sí, ahí está. Y nos acompaña también, bueno, todo el equipo organizador de estas jornadas, así que ha sido intenso, ha sido una semana muy intensa, de mucho aprendizaje, hay mucho para seguir trabajando en la formación docente. Me parece que hemos tratado de sumar muchas voces y eso está bueno también, porque se tiene que dar la continuidad de esta discusión en la formación docente, así que todo suma, ¿no? Todo suma. Claramente, nosotras queremos, por mi parte quiero agradecerles un montón que se hayan comunicado con nosotras, que nos hayan invitado, porque verdaderamente, como decís vos, si no empezamos a dar esta discusión socialmente y no la damos en el terreno en el que nosotras nos desempeñamos, que somos docentes, dejamos todo librado a las decisiones desde arriba o a que sigamos siendo manipuladas, y la verdad es que como docentes tenemos una responsabilidad enorme, sobre todo con nuestros alumnos y con nuestras alumnas. Educarlos en estas cosas es explicarles todas estas cosas y decirles que estas cosas pasan con esta perspectiva científica, con la realidad, con las cifras, con las cosas tal como son. Pero informarlos de modo tal que esas decisiones que ellos tomen sean conscientes. Cuando lo que se dice es, hace tal cosa que no te va a pasar nada, que no vas a correr ningún riesgo, fíjate cómo todo es cool, progre, y estamos frente a un problema, porque no le estamos mostrando toda la película a nuestros estudiantes. Esa realidad de la deserción escolar, del desgranamiento en las alumnas, en las escuelas medias, cada año que pasa es más grave, está más marcado. Yo trabajo en una escuela pública y en la escuela estamos acompañando alumnas a realizar protocolos ILE, digo, desde el DOE, a los 13 años, y a los 2 meses, por más que la escuela intente parar esa violencia que ya uno sospecha desde la escuela, que está instalada en el espacio donde esa adolescente transcurre su cotidianeidad, no lo podemos parar, no lo podemos parar. Y las acompañamos hasta que
les ponemos programa alumnas madres, y terminan con una criatura y no terminan en la escuela secundaria. Y eso nos pasa todos los días. Y estas cosas tenemos que ponerlas sobre la mesa. Sí, totalmente. Bueno, hay un montón de mensajes de agradecimiento en el cierre, así que nada, a mí me resta nada más que agradecerles otra vez. Fue clarísima la exposición, me parece que hayan formado parte nuevamente también de este conversatorio amplía la discusión, y me parece que eso es lo que se tiene que dar, como vos decías bien, Rosana, así que otra vez agradecida a que hayan participado en esta cuarta jornada. Marian. Seguimos sumando agradecimientos, así que, bueno, en nombre del equipo directivo del Instituto 50, de toda la comunidad, del equipo de conducción, vamos a dar por finalizadas estas cuartas jornadas de educación sexual integral, que han sido un enorme desafío y que nos han llenado de alegría. Seguramente habrá mucho para mejorar, pero realmente sostener esto desde la virtualidad y durante una semana ha sido un desafío enorme, que sin este equipo maravilla, que los voy a nombrar porque me parece que es fundamental el reconocimiento a cada uno, a Jonathan López, que ha conectado, ha hecho flyer y ha estado presente todo el tiempo, a Emilia Lerose, a Jessica Pagano, a Matías Sosa, el regente, a Miriam Di Franco, o por supuesto a Silvana Oliveri, que viene sosteniendo sobre sus espaldas año a año la jornada. Profesores que se han sumado con la coordinación, como Gabriela Fernández, que estuvo hoy, como Sol Gaudiano, y tantos otros, ¿no? Que a ustedes, a todos los participantes externos. Amelia Leguizamón también estuvo coordinando, a los participantes externos, a los estudiantes, porque esto es para ustedes, fundamentalmente. Los estudiantes son la razón y nuestro orgullo realmente de seguir apostando en esto que decía recién Rosana, esa responsabilidad que tenemos los docentes de seguir, ¿no? Militando la ESI, y no tengo miedo en decir esa palabra porque creo que es eso, ¿no? Que las leyes se sostienen cuando hay gente que día a día hace eso que decíamos al principio, ¿no? De lo personal algo político, y eso fue una de las características centrales de esta jornada, llegar a la casa de cada uno, abrirse, reproducirse. Hemos renegado contra la no presencialidad y contra la no virtualidad, pero yo durante esta semana, cuando veía los comentarios, siempre decía, hay 5.000 personas, decía, ¿dónde en el instituto que andamos corriendo buscando sillas, cómo hubieran entrado? De pronto es mucho más grande ese espacio, se ha ido, ¿no? Extendiendo, hay gente que nos ha visto hasta en Venado Tuerto, y la verdad que, sobre todo el compromiso de les estudiantes, los que están, los que van a ingresar, y también tuve en estos días ese recuerdo de esas palabras de Galeano, ¿no? Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, y pensar esto también que decía nuestra inspectora distrital, Mónica Vita, cuando inaugurábamos, parece un montón, ¿no? Pero fue el lunes la jornada, necesitamos una ley, pero ojalá no la dejemos de necesitar, ojalá que para respetar la diversidad, para poder ser cada uno quien es, no haga falta una ley, ¿no? Y de eso se trata, hay mucho hecho, pero hay muchísimo para hacer. Así que, bueno, mandarles un abrazo enorme de parte de Mercedes, de Matías, de Héctor, de todos, y agradecer a todos, los esperamos el año que viene. Estas jornadas terminan, pero el trabajo sigue día a día y clase a clase. El equipo preparó un video, chicas, así que las invito a que nos acompañen a verlo en forma de agradecimiento en este cierre. Hasta siempre. En este tiempo inédito y de cuidado, creemos que es tiempo de recuperar sentidos. Plantear interrogantes, compartir reflexiones y sostenernos en la distancia. Educar es un proceso de reinvención. Y solo quienes reinventan están dando la batalla.
Por eso, desde nuestro lugar, queremos darles las gracias. Gracias por abrir las puertas de tu casa, para que las cuartas jornadas de educación sexual integral ingrese a ella. Gracias a todas, a todos y a todes por acompañarnos del otro lado de la pantalla. Hasta el próximo año.